Paz de Cristo, mis hermanos. Vamos a iniciar con este mensaje que el Señor nos ha dado. Ya el próximo domingo ya estaremos pasando a otra serie de mensajes. Se va rápido el tiempo, ya prácticamente ya junio ya se escapó de nuestras manos, y yo creo que a la mitad de este año es muy buen tiempo para que meditemos qué tanto hemos avanzado en la obra de Dios, que meditemos en nuestros ministerios como cristianos, como cristianas, que pensemos qué tanto avance hemos tenido en nuestra vida espiritual. Y hoy quiero seguir con este tema, transformados en el fuego, parte número 3. Dice la escritura, abra su Biblia en Joel 3, 9 y 10, o léalo en la pantalla. Dice: proclamad esto en las naciones, entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Vamos a hacer una pequeña oración y continuamos con esta serie de mensajes que hemos estado trayendo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, venir a gozarnos en su presencia, en este maravilloso servicio, en este maravilloso culto que estamos teniendo, que no es más que el propósito de adorarte, de glorificarte, de levantar en alto tu nombre. Ahora yo le ruego, Señor, le suplico que usted respalde lo que voy a estar diciendo, que me dé ideas que vengan a impactar las vidas, que vengan a impactar los corazones, que aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra triste, aquel que se encuentra en depresión, aquel que se encuentra en alguna situación donde el enemigo ha querido robarle su gozo, Señor, en este momento sáquelo de esa situación, así como sacó a David, Señor, de ese pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de la miseria, y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Así, Señor, hágalo en el nombre de Jesucristo, y alguien reciba sanidad, restauración, bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra que va a ser predicada hoy en esta hermosa tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, les invito a que ocupen su lugar alabando el nombre del Señor. Hemos estado diciendo que el tiempo del profeta Joel era un tiempo muy, muy difícil, ¿verdad? Porque el pueblo había entrado en un letargo, había caído el pueblo en un adormecimiento espiritual. Y estamos viendo hoy, hermano, lo mismo, ¿verdad? Así como Israel fue atacado por tantos enemigos, se levantaban los asirios, se levantaban los babilonios, se levantaron muchos enemigos en contra, solamente por mencionar algunos. Pero así, hermano, el mundo en el que vivimos, ¿verdad?, está lleno de tanta dificultad, de virus, de enfermedades, de muerte, de envidias, de traiciones, de guerras. Ahora hay que meditar, ¿verdad?, nuestros hermanos que están allá en Venezuela, esos temblores que vinieron a destruir la ciudad, los edificios colapsados. Yo no sé si usted estuvo viendo algunas noticias, algunos videos. Oramos por los hermanos de Venezuela. Muchas personas todavía están bajo los escombros vivas, ¿verdad? Ya la cantidad de personas asciende más de 1400, es el último dato que yo recuerdo haber escuchado. Pero oremos por ellos, hermanos, para que el Señor tenga misericordia y les ayude. Y bueno, hermanos, estamos viviendo también en un tiempo de crisis. Sí, también nosotros como pueblo de Dios también estamos siendo atacados por todas esas plagas plagas que quieren venir y robar la bendición que el Señor nos ha dado a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Por eso la extrema comodidad, ¿verdad?, en el pueblo de Dios no puede existir.
no puede existir la comodidad de un guerrero, hermanos, una guerrera. Siempre debemos de estar alertas porque el enemigo, hermanos, como siempre les digo, el enemigo no está jugando. Y muchos no han transformado hasta este momento su asadón, ¿verdad?, en la espada del Espíritu. No han tomado la palabra, hermano, para alejar al enemigo del problema. A veces, hermano, tristemente nos declaramos enfermos. Tristemente a veces nos declaramos débiles, nos declaramos incapaces, cuando deberíamos nosotros de declararnos en victoria. Porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y en el tiempo del profeta Joel, el pueblo de Dios era un pueblo muy temeroso. Por eso el Señor le dice al profeta Joel: proclama para que se despierten y se levanten los valientes. Y por eso el profeta Isaías, en el capítulo 60, versículo 1, le dice al pueblo de Dios: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lamentablemente seguimos dormidos, hermano, porque no hemos querido o no nos hemos dejado que el Señor transforme nuestras vidas a través del fuego, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que se quemen a través del fuego todas esas impurezas. Y hay que decirle al Señor cada día: Señor, quema con el fuego de tu palabra, Señor, todas mis impurezas. Y cuando yo pueda hablarle al mundo de tu palabra, el mundo puede ser impactado y puede venir a conocerte a través de mi vida. Puedo ser transformado por tu Espíritu. Puedo ser transformado por tu palabra. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno con nosotros. Por eso el Señor quiere hacer transformaciones en vidas, en matrimonios. El Señor es el fuerte, hermanos. Nosotros somos los débiles. Pero nosotros, hermanos, nos levantamos con la fuerza de Dios para hacer su voluntad. Ahora, en este libro, Joel, hermano, transmite un mensaje sorprendente. Porque en la mayoría de las escrituras nosotros podemos encontrar muchas promesas de paz, donde las armas, hermano, se convierten en herramientas de trabajo. Pero aquí, hermano, estamos viendo lo contrario. Que Dios llama, hermano, al pueblo a transformar sus herramientas agrícolas en armas de guerra. Pero tenemos nosotros que despertar, porque lamentablemente, hermano, seguimos dormidos. Seguimos con sueño. Y hay dos tipos de sueño: el físico y el espiritual. En el sueño físico, hermano, el cuerpo se rinde porque uno trabajó mucho, porque está cansado, y uno comienza a cerrar los ojos, y ya cuando cerramos los ojos y caemos en ese sueño, ya no oímos, ya no vemos, ya no entendemos. Pero el sueño espiritual, hermano, es cuando yo me descuido en las cosas de Dios. Es cuando yo paso por alto las cosas divinas. Y caemos, hermano, en el peligro, ¿verdad?, que amenaza nuestra alma. Porque el enemigo, hermano, ataca mientras nosotros nos quedamos dormidos. Y Joel hace este llamado, hermano, para hacer al pueblo de Dios recapacitar. Mire, hoy hay una gran cantidad de cristianos dentro de las iglesias que están durmiendo. Y asisten por cuestión de religiosidad solamente. Y
podemos ver letargo y podemos ver el estupor dentro del pueblo de Dios. Y estos son dos espíritus, hermanos, que se mueven dentro de la iglesia. Y hay gente que no puede, hermano, permanecer despierta mientras está el culto, mientras está el sermón, porque hay un espíritu de letargo, hay un espíritu de estupor. Pareciera que el enemigo se sienta en las cabecitas de las personas y le pega con los talones y se quedan dormiditos, ¿verdad? Pero la gente está despierta para las series, la gente está despierta para su celular, la gente está despierta para otras cosas, pero para las cosas de Dios, hermanos, el enemigo los duerme. Entonces el letargo, el estupor, no son problemas, no son situaciones nuevas en el pueblo de Dios. Porque el letargo, hermano, es una flojera intensa que produce sueño. Y el estupor, hermano, en cambio, es un estado inerte, como si una persona estuviera muerta, yerta. Y muchos cristianos, hermanos, están presentes de cuerpo en el culto, pero ausentes de mente. Sonámbulos espirituales. Palmean mientras están las alabanzas, pero su mente está en otra cosa, su corazón está en otra cosa. Oran sin saber lo que están diciendo, cantan sin saber lo que están cantando. Y luego dice el canto: levanto mis manos aunque no tenga fuerza, y están con los brazos caídos. Y luego: yo siento gozo en mi alma, cantan, pero están con una cara de tristeza. Y dice la carta primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 15, que si yo oro, lo debo de hacer con entendimiento, y que si yo canto, yo lo tengo que hacer con entendimiento. Porque si dice: yo levanto mis manos aunque no tenga fuerza, usted levante las manos y alabe a Dios. Eso es cantar con entendimiento. Y si yo digo: yo siento gozo en mi alma, se refleja, yo canto, yo alabo, yo brinco, yo glorifico el nombre del Señor. El Señor no quiere, hermano, que estemos aquí y ver que nuestro corazón está allá en otra cosa, nuestra mente está en otra cosa. Ahora, pensando naturalmente, cuando nosotros vamos a dormir, no nos dormimos instantáneamente, sino que es un proceso para quedarnos dormidos. Primero nos comenzamos a sentir cansados, y luego viene el sueño cuando decimos: ya tengo sueño. Y nos acostamos y nos rendimos y cerramos los ojos y ya nos quedamos bien dormidos. Pero el dormir espiritual, hermanos, también lleva un proceso. El que abandonó el camino de Dios no lo hizo de repente, sino que, hermano, se fue alejando poco a poco del camino de Dios. Se empezó a desviar poco a poco del camino de Dios, hasta que por fin abandonó y dejó el camino de Dios. Cuando te estás quedando dormido, espiritualmente hablando, vuelvo a la carga, ¿verdad? Te empiezas a alejar poco a poco de la iglesia. Y se nota cuando empiezas a llegar tarde. O se nota porque no estás a gusto, estás incómodo en el culto y te quieres ir temprano del culto. No se ha terminado el culto, pero sales no sé a dónde. O simplemente ya no vienes. Poco a poco te vas alejando de la congregación, poco a poco te vas alejando de la oración, poco a poco te vas alejando de la lectura, poco a poco te vas abandonando la presencia de Dios, y es porque te estás quedando dormido espiritualmente. Y cuando menos piensas, ya te alejaste de la disciplina. Cuando menos piensas, ya te alejaste de la doctrina apostólica. Poco a poco te vas distanciando de la iglesia. Poco
distanciándote de Dios. Todo fue un proceso, hermano, que se fue dando poco a poco hasta que te quedaste dormido. Y así mismo, hermano, como nos quedamos dormidos espiritualmente, así mismo poco a poco se van destruyendo los matrimonios. Poco a poco se van destruyendo las relaciones. Poco a poco se van destruyendo las amistades. Poco a poco se van destruyendo los ministerios. Así como poco a poco se fue, hermano, quedando dormido el pueblo de Israel. Y por eso Joel, hermano, lanza un grito, una convocatoria, y dice: despierten a los valientes. Poco a poco, hermano, vamos dejando la consagración. Poco a poco vamos abandonando la santidad. Y no nos damos cuenta que poco a poco dejamos de ser aquellos que cuando recién nos bautizamos alabábamos y glorificábamos al Señor. Todo eso, hermano, se va dando también en un proceso, como cuando nos vamos quedando dormidos. Así, hermano, como la vela se empieza a apagar poco a poco y llega a un punto donde deja de brillar. Así, hermano, hay vidas que poco a poco se están apagando y están dejando de brillar. Por eso Joel, hermanos, hace la convocatoria y dice que se despierten los valientes. Y Pablo, hermano, dice ahí en Efesios 5:14: por lo cual despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque antes de que nosotros seamos transformados, primero, hermano, hay que despertar. A veces el ajetreo del mundo, las muchas ocupaciones, los afanes de la vida, las adversidades van adormeciendo poco a poco, hermano, el llamado de Dios en nosotros. Y ese llamado de Joel, hermano, es para que despierten la fe, es para que despierten los dones, es para que despierten la pasión, para que despierten las guerreras, para que despierten los guerreros, para que despierte esa valentía que cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos. Pero para eso, hermano, hay que meternos al fuego. Y así como, hermano, explicábamos en algunos cultos anteriores, así como el asadón se mete al fuego, así como la hoz se mete al fuego para que sean transformados en espadas y en lanzas, así, hermano, nosotros, las personas, meternos al fuego del Espíritu de Dios para ser transformados, para poder pelear, hermano, las batallas de Dios. Y cuando por fin, hermano, nuestra mente ha sido transformada, ha sido cambiada, hermano, entonces, hermano, en ese punto abandonamos la comodidad, abandonamos la pasividad, abandonamos la rutina, abandonamos el conformismo y asumimos, hermano, el desafío, y entramos en acción y tomamos el compromiso con Dios y nos dedicamos a conquistar, a pelear las batallas de Dios y empezar a tener victorias. Por eso, hermano, es imperativo que nosotros como pueblo de Dios entremos al fuego. Porque Dios, hermano, llama al pueblo a transformar las herramientas agrícolas en armas de guerra. No se trata de despreciar el trabajo de un agricultor. Aquí podemos ver que el mensaje es un mensaje espiritual, hermanos. Que hay momentos en que Dios llama a sus hijos a dejar su mentalidad, hermano, su rutina, abandonar, hermano, esa rutina, abandonar esas actitudes, hermano, y que adoptemos una mentalidad, hermano, de guerreros, de valentía, de determinación, de conquista espiritual. Porque ciertamente, hermano, vienen temporadas que exigen
un cambio de mentalidad. Cuando hablamos, hermano, del asadón, cuando hablamos de la hoz, estamos hablando, hermano, o representa esto el trabajo cotidiano. Pero llega el tiempo, hermano, llega el momento donde dice Dios: ya no es tiempo de sembrar, es tiempo de luchar por el propósito. Y muchos creyentes, hermanos, permanecen pensando únicamente en conservar lo que tienen, su comodidad, sus costumbres, sobrevivir espiritualmente. Sin embargo, hermano, Dios llama a la conquista y a enfrentar desafíos. El cambio, hermano, no comienza en las manos, sino que el cambio comienza en la mente. Porque ¿de qué le va a servir a un agricultor, a un campesino, una espada y una lanza? Necesitan cambiar, hermano, de mente para entender que son gente guerrera y valiente, pero se tienen que meter al juego. Así, hermano, nosotros también como pueblo de Dios tenemos que meternos al fuego del Espíritu de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos: no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Vayan y métanse al cuartel general, y allí en un momento dado serán bautizados en fuego. Y por eso, hermano, aquel día del Pentecostés ni siquiera ellos se lo esperaban en aquel momento, pero el fuego cayó, la promesa de Joel cayó, y aquella gente, hermano, fue transformada completamente. Porque, hermano, si pensamos en los discípulos, miren, los discípulos, dice la palabra de Dios, que no creían, dudaban, tenían poca fe, eran traicioneros, eran rencorosos, tenían envidias entre ellos. Y yo a veces me pongo a pensar: ¿se imaginaba usted a los discípulos, hermano, en esa condición? Eran temerosos, eran cobardes, abandonaron a Jesús en el momento que lo fueron a aprender. Eran olvidadizos. Les pregunté al Señor: ¿se acuerdan cuántas cestas de comida sobraron cuando la multiplicación del pan y de los peces? No se acordaban. Entonces eran olvidadizos, eran cobardes, eran temerosos, tenían poca fe, peleoneros. A unos el Señor les llamó los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran gente de mecha corta. El mismo Pedro, hermano, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco en el arresto de Jesús. Y el Señor le dice: no venimos a pelear con espadas, venimos a pelear espiritualmente, hermanos. Pero esa gente, cuando el Señor les dice: vayan y métanse, porque no muchos días después ustedes serán bautizados en fuego. Y cuando fueron bautizados en fuego, que estaban, hermano, gozándose, hablando en otras lenguas, una llama de fuego en sus cabezas, al grado que la gente decía: ¿qué es esto? ¿Por qué tronó? ¿Por qué hubo un estruendo? ¿Por qué tanto viento? Era el Espíritu de Dios moviéndose, hermano, en aquel lugar donde ellos estaban reunidos orando. Se fijan, no llegaron y se sentaron: ay, pues aquí nos dijeron que nos esperáramos. No, hermano, usted los ve orando, buscando al Señor, buscando su presencia, buscando la promesa. Y como el Señor les había dicho, no muchos días después va a llegar. Espérenlo, búsquenlo, métanse al cuartel general. Y les vino el estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo. Y su mente cambió. Y las debilidades que ellos tenían, hermano, fueron arrancadas, fueron quitadas. La escoria que había
quitó la escoria. Alguien alabe y glorifique al Señor. El Señor arrancó sus defectos. Y por eso, hermano, ahora vemos a un Pedro confrontando a la gente que se estaba burlando. Y les dice: estos no están borrachos, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel, que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Pero no sobre cualquier hermano, sino sobre aquellos que se meten a buscar la bendita presencia de Dios. Y ahora, hermano, los vemos que los amenazan y les dicen: si siguen hablando de ese Jesús, van a morir, se van a ir a la cárcel. Ellos dijeron: no podemos cerrar nuestra boca, no podemos dejar de decir las grandes cosas que hemos visto, que hemos escuchado de Jesús de Nazaret. Y mátenos si quieren, y enciérrenos y denos cadena perpetua si ustedes quieren, pero no dejaremos de predicar el nombre de nuestro Señor. Y cosas grandes, hermano, empezaron a ver porque el profeta Joel, después, hermano, de la promesa del Espíritu Santo, habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, pensando en los campesinos, en los agricultores, esperaban la lluvia temprana porque se necesita, hermano, la lluvia para aflojar la tierra, para cuando entrara, hermano, aquel animal abriendo el surco, la tierra estuviera blanda para que pudieran ellos no batallar y aventar la semilla. Pero cuando ya la semilla se ha aventado, hermano, si no hay agua, después de eso, la semilla se muere y no germina. Pero la lluvia tardía es precisamente, hermano, para que caiga esa agua en aquellas semillas que fueron sembradas con fe y pueda haber fruto. Así, hermano, la lluvia temprana llegó. El Espíritu Santo era derramado sobre un círculo muy pequeño de personas que hacían un trabajo para el Señor. Pero después el Señor dice que enviaría la lluvia tardía, y esa lluvia tardía cayó el día del Pentecostés. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esa lluvia tardía el Señor la quiere seguir derramando sobre su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Despertad a los valientes. Valientes no son, hermanos, los que no sienten temor, sino los que obedecen a Dios, hermanos, a pesar del temor que puedan sentir. Un agricultor usa herramientas para cultivar la tierra. Un guerrero usa armas para defender y para conquistar. Cuando una persona usa la herramienta equivocada y en el tiempo equivocado, pierde efectividad. Entonces, esto nos quiere decir, hermanos, que hay momentos para sembrar, hay momentos para esperar, hay momentos para cosechar. Pero también, hermano, esto nos quiere decir, hermano, que hay momentos para resistir, que hay momentos para defender la verdad, que hay momentos para romper, hermano, cadenas espirituales y avanzar espiritualmente. Hay momentos para entrar en la lucha, hay momentos para entrar en la guerra espiritual. Y la declaración más poderosa, hermano, de estos dos versos es donde dice ahí el profeta Joel: diga el débil, fuerte soy. Dios no quiere que el fuerte lo diga y que presuma de su fortaleza. Miren, yo soy fuerte. No, Él quiere que los que saben que son débiles, Él quiere que los que son débiles declaren con su boca: yo soy fuerte en el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor
estaban reconstruyendo la ciudad. Dijo por ahí Zorobabel: Señor, pero ¿cómo vamos a lograr esto, Señor? Somos gente humilde, somos gente pobre, no tenemos los recursos. Y el Señor le dice: no es con fuerza, Zorobabel, no es con espada, Zorobabel, sino que es con mi espíritu. Alguien glorifica al Señor, que vas a lograr el objetivo. Porque como humanos pensamos en las dificultades, como humanos pensamos en las debilidades, como humanos pensamos en las carencias, en lo que no tenemos. Pero lo que nosotros no tenemos, el Señor sí lo tiene. Alabado sea el nombre del Señor. Él no quiere que el que hace pesas, el que está fuerte, diga: yo soy fuerte. ¿Y de qué sirve, hermano, ver a esos fisicoculturistas o esa gente que puede levantar tantos kilos en sus manos, si en la vida espiritual ellos son débiles? Pero en cambio el Señor quiere que nosotros, los que somos débiles, declaremos con nuestra boca: fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque la fortaleza del creyente, hermano, no proviene de nuestros recursos, no proviene de nuestras capacidades intelectuales, proviene de Dios. Porque cuando uno hace estos trabajos, hermano, con la capacidad natural, la capacidad humana, se nos acaban las ideas, se nos acaba la fuerza, y hasta se nos puede acabar la pasión, porque vemos que no hay resultados. Pero cuando lo hacemos, hermano, en la fuerza del Señor, el Señor, hermano, nos respalda en nuestros trabajos. Porque si Dios llama, hermano, también capacita. Porque el Señor, hermano, no llamó a los discípulos para mandarlos al mundo así nada más, sino que el Señor llama a los discípulos y los transforma para que vayan y cambien al mundo a través de la palabra de Dios. Porque si nos vamos así a predicar, hermanos, sin tener, por eso dice, es bien importante que no salgan de Jerusalén, y cuando ya sean llenos y vestidos del poder, de la dinamita, de la autoridad, entonces ahora sí salgan a todas partes y prediquen. Porque ahí está, hermano, ahí está la victoria. Y cuando Dios envía, hermano, también fortalece. Porque cuando Dios te manda a la batalla, hermano, también el Señor te provee de la victoria. Porque el guerrero debe de entender que la lucha es para un propósito mayor. El llamado no era que pelearan por orgullo. El llamado no era que pelearan por ambición espiritual, por reconocimiento social. Era una convocatoria divina para su pueblo. De igual manera, hermano, para nosotros nuestra lucha no es simplemente por nosotros mismos, por la salvación de nuestras almas, sino que nuestra lucha, el Señor quiere, hermano, que dejemos los azadones, que convirtamos los azadones en espadas, que convirtamos las hoces en lanzas, hermano, para luchar no solamente por nuestra vida, sino luchar por nuestras familias, luchar por nuestra salvación. Alguien alaba el nombre del Señor. Luchar por nuestro matrimonio, luchar por nuestros hijos, luchar por esta generación, luchar por el avance del reino de Dios.
luchar por el cumplimiento del llamado divino. Un agricultor piensa en la próxima cosecha, pero un guerrero piensa en el cumplimiento del propósito eterno. Y ya voy a terminar. Joel, el profeta Joel, presenta mujeres y presenta hombres, hermanos, que dejan sus herramientas de trabajo para responder al llamado de Dios. El mensaje para la iglesia hoy es: deja la mentalidad de campesino y despierta la guerrera, al guerrero que está dentro de ti, y declara con fe: fuerte soy. Y preparémonos para la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. Prepárate para la asignación que Dios tiene para tu vida. Porque, hermano, hay temporadas en las que Dios llama solamente a trabajar la tierra. Pero hay veces que Dios, hermano, llama a levantarnos como guerreros espirituales para cumplir propósitos. Yo le pregunto, y con esto termino: ¿qué asadón debes tú meter al fuego para forjarlo y que sea cambiado en una espada? Transformarlo en una espada. ¿Qué hoz debes tú de meter hoy al fuego para que a través del fuego y estando al rojo vivo pueda ser transformado en una lanza? ¿Qué mentalidad, hermano, tienes tú que meter al fuego para que sea transformado y puedas caminar conforme al propósito y al llamado de nuestro Dios? Cuando, hermanos, seamos metidos al fuego, cambiará nuestra manera de pensar. Y vamos a decir: aunque yo débil soy, yo fuerte soy en el Señor. Porque el débil inteligente, hermano, busca la fuerza de Dios. El débil que no es inteligente, hermano, no busca a Dios. Y hoy el infierno está lleno de débiles no inteligentes. Pero en cambio el cielo está lleno de débiles inteligentes que dijeron: mi fortaleza viene de Jehová. Miren lo que dice 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Se fijan, el apóstol Pablo él está diciendo que él tiene debilidades. Me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias. Si nosotros nos gozamos, hermano, en pruebas, en angustias, se me hace que no, ¿verdad? Muchos dejan de venir. Y luego dice él: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Qué tremenda esta escritura, hermanos. El débil inteligente se da cuenta que es débil y trata de resolver su problema poniendo su debilidad en las manos de Dios. Hermanos, esta serie de mensajes, el propósito de esta serie de mensajes es que nos metamos al fuego de Dios. No espere que algún canto impactante se escuche, alguna música impactante se escuche. Usted, hermano, busque la presencia de Dios y usted dígale al Señor: Señor, quiero meterme al fuego de Dios. Porque de que hay fuego en el altar, hay fuego en el altar. El Señor dijo: el fuego en el altar nunca se va a apagar. Es una promesa de Dios. Pero más bien la pregunta es: ¿hay elementos que quieran meterse al fuego? Porque el ambiente propicio ya está, el Espíritu Santo ya está, el fuego en el altar ya está. Pero ¿habrá elementos que quieran arder?
Porque si había algo, hermano, que el Señor le daba una orden a los sacerdotes y les decía que donde se quemaba el fuego en el altar, debían de limpiarlo de las cenizas, de las impurezas, para que el fuego ardiera. Hermano, hay que venir a estos lugares y decirle al Señor: Señor, quita toda impureza, Señor, quita toda ceniza, Señor, que hay en mi vida, para que arda el fuego de Dios en mí. Yo quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies y vengamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que nos transforme, que nos cambie, que nos haga nuevas personas, que retomemos aquello que un día dejamos nosotros, que luchemos por nuestras familias, que luchemos por